Bienvenidos a la unidad 3. Tratamiento de los casos de paludismo en zonas próximas a la eliminación. Sección A. Diagnóstico y tratamiento. En esta unidad abarca las intervenciones de gestión de casos de paludismo en entornos de eliminación. Al final de esta unidad será capaz de explicar las adaptaciones del manejo de casos a lo largo del continuo de transmisión. Explicar la diferencia entre las definiciones de casos sospechosos sensibles y específicas. Especificar los dos métodos de diagnóstico recomendados por los entornos de eliminación. Comprender y describir las razones por las que se utiliza una dosis única y baja de primaquina para el P. falciparum en los entornos de eliminación. El manejo de casos es necesario para reducir la enfermedad y la muerte por paludismo y otras enfermedades que pueden tener síntomas similares a los del paludismo. También desempeña un papel en la vigilancia del paludismo para su eliminación y en la vigilancia de la eficacia de los medicamentos. ¿En qué consiste el manejo de casos? A grandes rasgos, la gestión de casos puede dividirse en 3 áreas: diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Diagnóstico parasitológico. A lo largo del continuo de transmisión, el diagnóstico precoz y preciso de la malaria es esencial para la gestión eficaz de la enfermedad y la vigilancia de la malaria. El diagnóstico de alta calidad de la malaria es importante en todos los entornos, ya que un diagnóstico erróneo puede dar lugar a una morbilidad y mortalidad significativas. La demostración de la presencia de parásitos de la malaria mediante el diagnóstico parasitológico antes del tratamiento con fármacos antipalúdicos es fundamental, ya que la precisión del diagnóstico clínico basado únicamente en los síntomas es escasa. El diagnóstico parasitológico también es importante en muchos entornos para diferenciar entre las especies de malaria y así garantizar que se proporciona el tratamiento antimalárico adecuado. El diagnóstico parasitológico también identifica a los pacientes cuyos síntomas están causados por algo distinto a la malaria y que necesitan ser evaluados para detectar otras causas de enfermedad. Tratamiento adecuado. Todos los pacientes necesitan un tratamiento adecuado, ya sea para el paludismo o para otra causa de enfermedad. Los pacientes que presentan síntomas similares a los del paludismo, pero da negativo a las pruebas de infección, necesitan recibir una evaluación adicional y un tratamiento adecuado para su enfermedad. Los pacientes con infecciones de paludismo confirmadas requieren un tratamiento rápido con un antipalúdico eficaz y de calidad garantizada para asegurar la curación y evitar una mayor progresión hacia un paludismo complicado o grave. Para los pacientes con PEVIVAX y PO-Vale es necesario un tratamiento adicional con un fármaco capaz de eliminar los hipnozoitos del hígado, como aprenderemos en la unidad 2. En las zonas que se acercan a la eliminación del P. falciparum, se recomienda que los pacientes reciban también una dosis única y baja de primaquina para reducir la transmisibilidad de la infección. Seguimiento de los pacientes. El seguimiento de los pacientes es importante para garantizar que la cura ha sido segura y eficaz. El seguimiento de los pacientes también es importante para controlar la eficacia continuada del régimen de tratamiento aprobado en los países o la zona. En los entornos de eliminación, la gestión de casos asume algunos objetivos adicionales a los de los países con una alta carga. Los objetivos principales del manejo de casos en todos los programas contra la malaria son curar la enfermedad y prevenir las complicaciones y la muerte. En los entornos de eliminación existe además el objetivo de prevenir la transmisión ulterior a partir de casos individuales. Esto se consigue asegurando la curación completa de los pacientes mediante la identificación precoz de los casos sospechosos, el diagnóstico correcto, la supervisión del tratamiento adecuado y el seguimiento de todos los casos en el plazo apropiado, para que el medicamento antipalúdico y las especies de parásitos garanticen la curación. La transmisión ulterior también se reduce mediante el suministro de una dosis única y baja de primaquina para las infecciones de P. falciparum con el fin de reducir la transmisibilidad de la infección. En los entornos de eliminación, una buena gestión de los casos
también puede reducir el tamaño del reservorio de parásitos proporcionando un tratamiento supervisado, incluida la cura radical para el PBVAX y P-Ovale, en la que se administra un ciclo completo de primaquina en función del estado de deficiencia de G6PD del paciente. Proporcionar un ciclo completo de primaquina para eliminar los parásitos en estado hepático reduce la posibilidad de una futura recaída y la posibilidad de transmisión ulterior. Esta diapositiva describe los aspectos clave de la gestión de casos que cambian a lo largo del proceso continuo de transmisión. Los puntos inicial y final de cada elemento son indicativos más que prescriptivos, ya que pretenden ilustrar los cambios que deben producirse a medida que disminuye la transmisión. Meta y objetivo. El objetivo del manejo de todos los casos es proporcionar un acceso universal, es decir, a todas las personas que lo necesiten, a un diagnóstico precoz y de calidad y a un tratamiento rápido y eficaz con el objetivo de reducir la morbilidad y la mortalidad. Una gestión de casos eficaz previene la morbilidad grave y la muerte a lo largo de todo el proceso. En las zonas que se acercan a la eliminación, la gestión de casos adquiere objetivos adicionales relacionados con la interrupción de la transmisión. Definición de caso sospechoso. Dado que ningún conjunto de signos o síntomas predice de forma consistente la infección de malaria, es imposible identificar una definición de caso sospechoso que se aplique a todo momento y a todas las zonas. Sin embargo, la mayoría de las zonas con una alta carga utiliza la fiebre, los antecedentes de fiebre o la palidez palmar para desencadenar una prueba diagnóstica de malaria. En los entornos de eliminación, si se dispone de recursos, todos los casos de fiebre en zonas receptivas deben someterse a la prueba de malaria. Sin embargo, si los recursos son limitados, el Programa Nacional de Malaria debe intentar identificar una definición de caso que equilibre el coste de las pruebas diagnósticas y la posibilidad de pasar por alto un caso. Muchos países intentan alcanzar este equilibrio realizando pruebas diagnósticas solo en los casos de fiebre en personas que declaran haber viajado recientemente a zonas donde la malaria es endémica, incluso dentro del mismo país, junto con los casos de fiebre de origen desconocido una vez descartadas las causas más probables. Tratamiento antipalúdico. Debe utilizarse un medicamento antipalúdico eficaz. La OMS precalifica los medicamentos para el tratamiento de la malaria y las directrices difieren según la especie de parásito, como aprenderemos en este módulo. La cura radical de los hipnozoitos es necesaria tanto en el caso de PBVAX como de P-Ovale. Bloqueo de la transmisión. La OMS recomienda la adición de una dosis única y baja de primaquina para los casos de P. falciparum en zonas con transmisión autóctona baja, muy baja o nula. Una dosis única y baja de primaquina puede eliminar los gametocitos maduros e impedir la transmisión ulterior de las infecciones por P. falciparum y puede administrarse sin necesidad de realizar pruebas de deficiencia de G6PD. Cumplimiento del tratamiento. Todos los medicamentos antipalúdicos recomendados actualmente requieren varios días de tratamiento. Es vital sensibilizar a los pacientes sobre la necesidad de tomar todas las dosis a los intervalos adecuados y de la forma apropiada. En los entornos de eliminación, se recomienda la supervisión directa y la documentación de las dosis de tratamiento para reducir el riesgo de un tratamiento incompleto, que podría contribuir a la continuación de la transmisión, además de ser potencialmente perjudicial para la salud del paciente. Muchos países eliminadores hospitalizan a los pocos casos de paludismo que les quedan, con el fin de garantizar la adherencia al tratamiento y la curación completa antes de darles el alta y devolverlos a su hogar. Seguimiento del paciente. En los entornos de eliminación, se recomienda hacer un seguimiento de los pacientes durante un periodo de tiempo adecuado, en función de la especie de parásito y del medicamento antipalúdico, para asegurarse de que la infección se ha curado y de que no hay transmisión ulterior. Estudios de eficacia terapéutica. Comprender si los medicamentos suministrados para tratar las infecciones de paludismo son eficaces es un componente esencial de los sistemas de manejo de casos.
En las zonas de mayor carga, los estudios de eficacia terapéutica suelen realizarse en lugares centinela. Sin embargo, cuando la transmisión disminuye, ya no es posible reunir suficientes casos de paludismo en uno o varios centros sanitarios para llevar a cabo los estudios tradicionales de eficacia terapéutica. En ese momento, deben utilizarse los datos del sistema de vigilancia para controlar la eficacia de los fármacos. Trataremos los sistemas integrados de vigilancia de la eficacia de los fármacos más adelante en esta unidad. Repasemos rápidamente los pasos que deben darse para que un paciente sea diagnosticado y tratado adecuadamente. A continuación, nos centraremos en los pasos específicos del proceso. Cuando una persona enferma entra en contacto con el sistema sanitario, ya sea en un centro de salud, con un trabajador sanitario comunitario o mediante la detección activa de casos, es fundamental reconocer que el paciente podría estar infectado de paludismo. En ese momento, el paciente se convierte en un caso sospechoso de paludismo. El método de identificación de los casos sospechosos puede diferir según el centro de salud o el hospital y podría ser a través de la detección pasiva o activa de casos, pero en general, el trabajador sanitario que atiende al paciente debe recibir instrucciones para identificar a todos los pacientes que cumplan la definición de caso sospechoso de paludismo. La definición de caso sospechoso es un conjunto de síntomas y otros factores de riesgo que ha sido definido por el programa de malaria del país o la zona para ayudar a identificar a las personas que deben someterse a pruebas de malaria. Todos los casos sospechosos de paludismo deben someterse a una prueba parasitológica de calidad garantizada. La OMS recomienda una prueba de diagnóstico rápido precalificada por la OMS o la microscopía para diagnosticar los casos de paludismo. Revisaremos estos dos métodos con más detalle más adelante. Una prueba positiva debe ir seguida inmediatamente de un tratamiento con un medicamento antipalúdico recomendado. En los entornos de eliminación, el tratamiento debe ser supervisado para garantizar el cumplimiento del tratamiento completo. Si el resultado de la prueba es negativo, el paciente debe ser evaluado en busca de otras causas de enfermedad y tratado adecuadamente para las otras causas. A los pacientes con resultado negativo no se les debe administrar un antipalúdico. Deben tomarse medidas para ver a los pacientes que den positivo en la prueba de la malaria a intervalos predefinidos. Estos son, como mínimo, el día 28 o el día 42 según el fármaco y a los 3 meses en el caso del Pevivax para identificar posibles recaídas. En esta visita de seguimiento, el personal sanitario debe evaluar si el paciente se ha curado completamente de su infección palúdica mediante microscopía. Uno de los pasos más críticos en la eliminación es que el sistema sanitario reconozca a un paciente que podría tener malaria. Ya que reconocer un caso sospechoso de paludismo no es sencillo, dedicaremos unos minutos a repasar el proceso. En la diapositiva anterior, hablamos de la importancia de que los trabajadores sanitarios reconozcan a los pacientes que podrían tener paludismo y los envíen para que se les realicen pruebas diagnósticas. La definición de caso sospechoso de paludismo identifica los signos y síntomas de enfermedad en una persona que podrían indicar una infección palúdica. Otras características que pueden ayudar a identificar los casos sospechosos son el lugar en el que ha permanecido el paciente durante el periodo probable de infección y otros factores que podrían haber aumentado su exposición a los mosquitos transmisores de la malaria. La definición de caso sospechoso suele describirse en las directrices nacionales o regionales de vigilancia o gestión de casos. Todos los trabajadores sanitarios que potencialmente podrían identificar un caso sospechoso deben recibir formación sobre la aplicación de la definición y es necesario realizar cursos de actualización sobre el tema a intervalos regulares. La formación y el reciclaje son especialmente importantes a medida que la malaria disminuye y empieza a desaparecer de la mente de la gente. La definición de caso sospechoso de paludismo puede ser diferente en la detección activa de casos. Si el objetivo de la detección activa de casos es identificar casos clínicos, entonces la definición de caso sospechoso será similar a la que se utilizaría en un centro sanitario.
Sin embargo, si el objetivo de la detección activa de casos es identificar los casos afebriles, entonces puede que no haya definición de caso sospechoso y que todo el mundo reciba una prueba parasitológica de calidad garantizada, o la decisión de hacer la prueba a alguien podría basarse en factores de riesgo identificados como un viaje reciente. El paludismo provoca una serie de signos y síntomas, como se describe en la unidad 2. Como ya se ha mencionado, no existe un conjunto predefinido de signos o síntomas que prediga siempre el paludismo o lo descarte siempre. La fiebre o los antecedentes de fiebre son uno de los signos más comunes del paludismo, pero puede haber o no otros síntomas como temblores, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares y cansancio. También pueden aparecer náuseas, vómitos y diarrea. La malaria también puede ser la causa subyacente de la anemia y la ictericina. Coloración amarilla de la piel y los ojos, debido a la pérdida o supresión de glóbulos rojos. La definición de caso sospechoso debe incluir los signos y síntomas que se consideren más predictivos del paludismo en la zona. Si se dispone de recursos suficientes, todas las personas que presenten alguno de estos signos y síntomas deben someterse a las pruebas de la malaria en un país que trabaje para eliminarla. Por ejemplo, todas las personas con fiebre o antecedentes de fiebre podrían someterse a las pruebas de la malaria. Esta sería una definición de caso muy sensible y es probable que capte la mayoría de los casos de malaria. En los entornos de eliminación, conviene tener una definición de caso lo más sensible posible, porque pasar por alto un caso positivo podría causar un retroceso en la consecución del objetivo de la eliminación. Sin embargo, el inconveniente de una definición de caso muy sensible es que utilizará muchos recursos para realizar pruebas a muchas personas que no tienen paludismo. Si los recursos son limitados, habrá que modificar la definición de caso sospechoso para hacerla más específica y menos sensible. Dado que hay poca malaria a nivel local en un entorno de eliminación, una dicción común a la definición de caso sospechoso es una estancia de una noche en una zona endémica de malaria durante el periodo probable de infección. Esta zona endémica de malaria puede estar dentro del mismo país o en otro. Cualquier persona con signos y síntomas de malaria y que viaje a una zona endémica de malaria durante el periodo probable de infección debe someterse siempre a pruebas de malaria en un país que elimine o evite el restablecimiento de la malaria. Por último, una definición de caso sospechoso debe ser clara y fácil de aplicar para quienes la utilicen. Por ejemplo, si una definición de caso sospechoso incluye una larga lista de signos y síntomas potenciales, no es probable que se utilice muy a menudo. En definitiva, la sensibilidad, la especificidad y la facilidad de aplicación deben equilibrarse a la hora de desarrollar una definición de caso sospechoso. Repasemos cómo la sensibilidad y la especificidad de una definición de caso pueden cambiar el número de pruebas diagnósticas que se realizan y la probabilidad de que se encuentre un caso positivo de paludismo. Esta diapositiva muestra personas que han acudido a una clínica porque se encuentran mal. Algunos de estos pacientes tienen paludismo, pero la mayoría no. Hemos decidido utilizar una definición de caso muy sensible. Una definición de caso sensible puede ser la basada en la fiebre, pero podría determinarse mediante un informe subjetivo de fiebre por parte del paciente o una medición de la temperatura corporal superior a 37.5 grados centígrados. Nuestra definición de caso se ilustra con este círculo rojo y todas las personas cuyos síntomas coincidan con la definición de caso caerán dentro del círculo. Si tenemos una definición de caso muy sensible como fiebre, acabaremos encontrando casi todos los casos de paludismo en el recuadro de la izquierda. Sin embargo, también incluiremos a muchas personas que tienen fiebre que no está causada por la malaria, en el recuadro de la derecha. Les haremos pruebas, pero descubriremos que no tienen paludismo. Su fiebre está causada por otra cosa y tendremos que evaluarles adecuadamente para determinar la causa de su enfermedad. Estas pruebas innecesarias para detectar el paludismo podrían agotar nuestros recursos de pruebas. Si utilizamos una definición de caso menos sensible pero más específica, como fiebre más antecedentes de viaje en los últimos 30 días, realizaremos las pruebas a menos personas. Pasaremos por alto muchos de los verdaderos casos de paludismo, pero realizaremos pruebas a muy pocas personas que finalmente no tengan paludismo. En última instancia, la definición de caso sospechoso debe equilibrar el requisito de sensibilidad, es decir, detectar todos los casos con la necesidad de especificidad
para evitar realizar pruebas a demasiadas personas que no tienen paludismo y agotar los recursos. Lo complicado en un contexto de eliminación es encontrar el equilibrio adecuado entre una definición de caso muy amplia que con seguridad detectará todos los casos de paludismo, pero que dará lugar a pruebas innecesarias para muchas personas que no tienen paludismo y una prueba muy específica que pasará por alto muchos casos verdaderos. Analicemos las posibles definiciones de caso sospechoso para dos zonas diferentes y veamos cómo podríamos hacerlas más o menos sensibles o específicas. En el primer escenario, la mujer y su hija de la izquierda viven en una zona de transmisión de la malaria de moderada a alta, en la que el año pasado se registraron más de 2.000 casos. La zona está rodeada por otros países donde la malaria es endémica, y como consecuencia de la transmisión de moderada a alta, la mayoría de los casos se dan en niños. Por el contrario, la mujer y su hija de la derecha viven en una zona que ha tenido una transmisión de malaria muy baja durante las 2 últimas décadas, y el año pasado solo se registraron 20 casos. La mayoría importados porque esta zona está situada cerca de un país donde la malaria es endémica. Debido a que la mayoría de los casos fueron importados y a que el nivel de transmisión es bajo, la mayoría de los casos se dieron en adultos. Partiendo de la zona en la que viven la mujer y su hija de la izquierda, ¿cuál sería una buena definición de caso sospechoso de paludismo? ¿Cuál sería una buena definición de caso sospechoso para la zona donde viven la mujer y su hija de la derecha? En cada entorno por separado, ¿qué podría ser para que su definición de caso sugerida fuera más sensible, más específica? ¿Será fácil poner en práctica sus definiciones de casos sugeridas? El siguiente paso tras sospechar que un paciente tiene paludismo es enviarlo para que se le realicen pruebas parasitológicas. Todos los casos de sospecha de paludismo deben someterse a una prueba parasitológica de calidad garantizada para confirmar el diagnóstico. La OMS recomienda 2 métodos para el diagnóstico de paludismo: el examen microscopio y las pruebas de diagnóstico rápido basados en antígenos, PDR. En la actualidad, las herramientas de diagnóstico molecular basadas en técnicas de ampliación de ácidos nucleicos, como LAMP o PCR, no tienen un papel en el manejo clínico de los casos de malaria. Independientemente de si se utiliza la microscopía o las PDR, los resultados de las pruebas deben estar disponibles en un plazo breve tras la presentación del paciente para garantizar que se le diagnostica adecuadamente y que no se pierde su seguimiento, que su enfermedad no evoluciona grave y que se previene la transmisión ulterior. Solo los pacientes que den positivo en las pruebas de malaria deben recibir tratamiento antipalúdico. Si el paciente da negativo, debe ser reevaluado para determinar la causa de su enfermedad y asegurarse de que se administre el tratamiento adecuado. Sin embargo, si un paciente con enfermedad grave, compatible con malaria grave, da inicialmente negativo, pueden repetirse las pruebas parasitológicas a intervalos de 6 a 12 horas. Solo los pacientes con enfermedad grave, compatible con malaria grave y sin acceso inmediato a un diagnóstico parasitológico, deben ser tratados inmediatamente con un antipalúdico para evitar muertes por malaria. La microscopía se ha utilizado para diagnosticar el paludismo desde que Lafrance identificó por primera vez el parásito del paludismo en Argelia en 1880. La microscopía es un potente método de diagnóstico que permite visualizar y cuantificar directamente los parásitos del paludismo. Los microscopistas expertos pueden detectar densidades de parásitos de entre 40 y 100 parásitos por microlitro. Los microscopistas expertos también están capacitados para diferenciar entre especies de paludismo. Los requisitos de equipamiento incluyen un microscopio de buena calidad, una fuente de luz, portaobjetos de cristal limpios y reactivos de tinción de calidad, así como suministros para tomar muestras de sangre seguras. Los microscopistas deben recibir una formación rigurosa y participar en programas de garantía de calidad para poder preparar, teñir y leer los portaobjetos de sangre. Mantener a lo largo del tiempo unas habilidades de microscopía de alta calidad en entornos de eliminación es un reto, ya que el número de positivos disminuirá. Sin embargo, esto puede mitigarse asegurándose de que la malaria siga formando parte de la formación inicial del personal de laboratorio y de que se ofrezca formación de actualización de forma rutinaria.
Las PDR son dispositivos inmunocromatográficos de flujo lateral que detectan rápidamente los antígenos del parásito de la malaria a partir de una gota de sangre extraída de la yema del dedo. Actualmente se utilizan 3 antígenos. La proteína 2, rica en histidina, HRP2, es específica del P. falciparum. La Plasmodium lactatum, deshidrogenasa, PLDH, puede utilizarse para identificar todas las especies de Plasmodium, así como para distinguir el P. falciparum de las especies no falciparum, y la aldolasa proporciona una prueba para todas las especies de Plasmodium. Las PDR se desarrollaron para tener un límite de detección similar al de la microscopía entre 100 y 200 parásitos por microlitro. Cuando los productos son sometidos a pruebas por la OMS para su precalificación, deben ser muy sensibles por encima de este límite de detección. Las PDR no requieren ningún equipo adicional, aunque se necesitan suministros como guantes, lancetas, toallitas con alcohol, pipetas y solución tampón. Entre las ventajas adicionales del uso de las PDR frente a la microscopía, se incluye un periodo de formación más breve, un tiempo de obtención de resultados más corto, unos 15 minutos, y una interpretación más objetiva de los resultados. Debido a estas propiedades, las PDR han revolucionado el diagnóstico y el tratamiento de la malaria en los centros sanitarios de todo el mundo. Aunque algunas de las primeras PDR tenían problemas de precisión, el rendimiento de las PDR tanto para P. falciparum como para Babyvax ha mejorado con el tiempo, como veremos en la siguiente diapositiva. Sin embargo, sigue habiendo algunas limitaciones en la detección del P. ovale y P. malariae, y actualmente no existe RDT que pueda distinguir P. knowlesi. ¿Ha tenido la oportunidad de considerar los pros y los contras de la microscopía y las PDR para la eliminación de la malaria? Repasemos brevemente las ventajas y desventajas de cada método. En casi todos los casos de paludismo sintomático, el examen de gota gruesa y extendido fino de sangre por un microscopista competente revelará la presencia de parásitos de paludismo. Un microscopista competente y bien formado puede diferenciar entre los 4 parásitos humanos, lo que es importante a la hora de considerar el tratamiento. La visualización directa del parásito y el conocimiento del número medio de glóbulos blancos en la sangre permiten contar los parásitos y calcular su densidad, lo que puede ser importante para el tratamiento. La microscopía puede utilizarse para supervisar la respuesta de los pacientes a la terapia y asegurarse de que se han curado de la infección. Los portaobjetos preparados y teñidos para la microscopía pueden conservarse, lo que permite confirmar el diagnóstico, si fuese necesario, y ofrecer la oportunidad de realizar un control de calidad. Existen actividades de garantía y control de calidad claramente definidas y bien establecidas para garantizar resultados de alta calidad. Sin embargo, la microscopía también presenta varias desventajas importantes para el diagnóstico de la malaria en entornos de eliminación. Requiere técnicos altamente formados y bien supervisados, lo que puede suponer un reto para muchos países dada la distancia y el coste de la supervisión. El equipo es costoso y a menudo difícil de utilizar en entornos de campo. Se necesita electricidad para la fuente de luz. Se tarda más tiempo en leer un portaobjetos de sangre que en realizar una PDR, y la interpretación de la microscopía puede ser subjetiva, en particular el cálculo de la densidad de parásitos. La microscopía requiere un sólido sistema de garantía de calidad, sobre todo porque la competencia de los técnicos puede perderse fácilmente a medida que disminuye el número de casos y se reducen las oportunidades de leer frotis de sangre positivos en ausencia de un sistema establecido de formación de actualización y garantía de calidad. Hablemos ahora de las ventajas y desventajas de las PDR. Las ventajas de las PDR son bastante claras. Se necesita menos formación para que alguien adquiera destreza en la preparación y lectura de las PDR para llegar a un resultado preciso. Las PDR tienen un alto nivel de sensibilidad y especificidad cuando la densidad del parásito está por encima de un umbral de alrededor de 100-200 parásitos por microlitro. Esto significa que las pruebas son muy precisas cuando se utilizan en un entorno clínico. Las PDR pueden realizarse sobre el terreno. No necesitan llevarse a cabo en un laboratorio ni por técnicos de laboratorio. Las PDR no requieren electricidad.
La interpretación de los resultados de las PDR requiere menos habilidad técnica y es más objetiva que la microscopía. Los resultados de las PDR se devuelven mucho más rápidamente que los de la microscopía. Ahora, las desventajas. Las PDR son pruebas cualitativas. Le dicen si una persona es positiva o negativa a la malaria, pero no pueden decirle la densidad de la infección parasitaria. Los antígenos utilizados para las PDR, en particular el antígeno HRP2, pueden detectarse durante mucho tiempo, incluso después de curada la infección, por lo que estas pruebas no pueden utilizarse para controlar la respuesta de los pacientes al tratamiento. En los últimos años, hemos empezado a detectar parásitos que han eliminado el gen HRP2. Las RDT, basadas en HRP2, pueden dar resultados falsos negativos cuando tales parásitos son los causantes de la infección. La OMS, los socios y los países están supervisando la situación para garantizar que se toman medidas para minimizar el impacto de las deleciones de HRP2. Y la industria está dando prioridad al desarrollo de nuevas pruebas que no estén basadas en HRP2. Las RDT no proporcionan registros permanentes, ya que tanto los resultados negativos como los positivos de las pruebas pueden cambiar con el tiempo. La OMS recomienda tanto la microscopía como las RDT para la malaria, pero existen algunas consideraciones sobre dónde debe utilizarse cada una. En los hospitales, el nivel asistencial más alto, la microscopía debería ser el método predominante para diagnosticar el paludismo, debido a la necesidad de determinar la especie infectante y de supervisar el curso clínico de la infección. Sin embargo, las PDR podrían utilizarse para un cribado inicial o para los periodos en los que el personal del laboratorio esté ausente. La microscopía también debería ser el principal método de diagnóstico en todos los laboratorios. En los centros sanitarios periféricos, en particular los que carecen de laboratorios, las PDR pueden ser mejores como método principal de diagnóstico. Las PDR son la principal forma de diagnóstico de la malaria por parte de los trabajadores sanitarios de la comunidad, aunque en unos pocos países se ha formado y desplegado a microscopistas en zonas remotas. Dado que las PDR requieren menos formación y ningún equipamiento, son un método de diagnóstico ideal para los trabajadores sanitarios de la comunidad. Por último, solo la microscopía puede utilizarse para el seguimiento de los pacientes con el fin de garantizar una curación completa, ya que los antígenos detectados por las PDR pueden persistir hasta 3 semanas después de la aparición del parásito del cuerpo humano. Tanto las PDR como la microscopía deben estar respaldadas por programas de garantía de calidad. Revisaremos los elementos del programa de garantía de calidad más adelante. Existen otros métodos capaces de identificar las infecciones de paludismo. Ninguno de estos métodos está aún recomendado por la OMS para el diagnóstico rutinario de la malaria, pero se utilizan con frecuencia como parte de estudios de investigación o evaluaciones en el marco de protocolos de investigación. Reacción en cadena de la polimerasa, PCR. Este método es capaz de amplificar pequeños fragmentos de ácidos nucleicos que se encuentran en el ADN o el ARN de los parásitos de la malaria. Una vez que estos ácidos nucleicos se han amplificado lo suficiente, pueden detectarse y en algunos casos incluso utilizarse para cuantificar la densidad de parásitos. Se trata de técnicas muy sensibles, capaces de detectar incluso cantidades ínfimas de ADN o ARN del parásito. Sin embargo, la PCR requiere un laboratorio bastante sofisticado y personal muy formado para generar resultados fiables y precisos. La OMS ha puesto en marcha un programa de garantía externa de calidad para laboratorios sin ánimo de lucro, con sede en países en desarrollo. Los paneles de garantía de calidad externa se distribuyen 2 veces al año. Amplificación isotérmica mediada por bucle, LAMP. La LAMP
Es similar a la PCR en cuanto a que amplifica ácidos nucleicos, pero utiliza un proceso que requiere menos tiempo y menos equipo. Los requisitos de formación y destreza también son menores que para la PCR debido a la simplificación de los procedimientos y el equipo. La plataforma de pruebas es más portátil que la PCR y puede utilizarse más cerca de los pacientes, como en instalaciones sanitarias con electricidad. Los mismos programas de garantía de calidad utilizados para la PCR pueden aplicarse a la LAMP. Serología. La serología puede utilizarse para detectar infecciones pasadas de paludismo mediante la detección de anticuerpos contra el parásito. La serología puede proporcionar información útil sobre la exposición pasada a infecciones. Sin embargo, no detecta las infecciones actuales y, por lo tanto, no puede utilizarse como método de diagnóstico. Aunque la serología puede llegar a desempeñar un papel en la vigilancia para la eliminación, los procedimientos aún deben estandarizarse y validarse. Actualmente, la OMS no recomienda el uso rutinario de ninguno de estos métodos, excepto en situaciones específicas, como el uso de la PCR para detectar infecciones por P. knowlesi. Hemos repasado la identificación de un caso sospechoso de paludismo y el diagnóstico parasitológico del caso. Ahora vamos a repasar brevemente los tratamientos recomendados por la OMS para los casos confirmados de paludismo. Un paciente que presenta síntomas de paludismo y una prueba parasitológica positiva, microscopía o RDT, pero sin características de paludismo grave, se define como enfermo de paludismo no complicado. Los objetivos clínicos del tratamiento de la malaria no complicada son curar la infección lo antes posible y evitar la progresión a una enfermedad grave. La curación se define como la eliminación de todos los parásitos del organismo. Los objetivos de salud pública del tratamiento son evitar la transmisión ulterior de la infección a otras personas y prevenir la aparición y propagación de la resistencia a los fármacos antipalúdicos. Para el tratamiento de las infecciones por P. falciparum no complicadas, las terapias combinadas a base de artemisinina o TCA son el tratamiento de elección para todos los casos. Las TCA son combinaciones de un derivado de la artemisinina de acción rápida con un fármaco asociado de acción más prolongada. El componente de artemisinina elimina rápidamente los parásitos de la sangre, reduciendo el número de parásitos en un factor de aproximadamente 10.000 en cada ciclo asexual de 48 horas. Y también es activo contra las fases sexuales del parásito que dan lugar a la transmisión posterior a los mosquitos. El fármaco asociado de acción más prolongada elimina los parásitos restantes y proporciona protección contra el desarrollo de resistencia al derivado de la artemisinina. Los fármacos asociados con vidas medias más largas también proporcionan un periodo de profilaxis posterior al tratamiento. Actualmente existen 6 TCA recomendados por la OMS y enumerados en esta diapositiva. Todos ellos tienen fabricantes precalificados. La duración del tratamiento con una TCA es de 3 días. En los entornos de eliminación, la OMS también recomienda que el tratamiento contra el P. falciparum incluya una dosis única y baja de primaquina el primer día de tratamiento para eliminar cualquier gametocito maduro. La primaquina reduce la probabilidad de transmisión ulterior. La dosis que se recomienda, 0.25 miligramos de base sobre kilogramo de peso corporal, no provoca anemia hemolítica entre las personas con deficiencia de G6PD y por lo tanto no es necesario realizar pruebas de G6PD antes de la administración. Esto contrasta con la dosis de primaquina utilizada para curar los parásitos en fase hepática de P. vivax y P. ovale, para los que la OMS recomienda el tratamiento solo después de que las pruebas demuestren que el paciente no es deficiente en G6PD. Cabe señalar que la dosis baja de primaquina no debe administrarse a niños menores de 6 meses, mujeres embarazadas o madres lactantes y/o enfermeras de niños menores de 6 meses. Varias subpoblaciones importantes de pacientes, incluidos los niños pequeños y las mujeres embarazadas,
tienen consideraciones especiales que hacen que su tratamiento difiera del de la población general. El régimen de tratamiento más seguro para las mujeres embarazadas o lactantes con paludismo por P. falciparum no complicado en el primer trimestre es la quinina más clindamicina, 10 miligramos por kilogramo de peso corporal 2 veces al día, durante 7 días, o monoterapia con quinina si no se dispone de clindamicina. Un TCA o artesunatoral más clindamicina es una alternativa si la quinina más clindamicina no está disponible o no se tolera. El tratamiento de la malaria en el segundo o tercer trimestre del embarazo debe realizarse con una ACT. Los derivados de la artemisina son seguros y bien tolerados por los niños pequeños, por lo tanto, la elección del TCA viene determinada en gran medida por la seguridad y la tolerabilidad del fármaco asociado. Los lactantes de menos de 5 kilogramos con paludismo por P. falciparum no complicado debe tratarse con una TCA a la misma dosis objetivo que los niños de 5 kilogramos. El retraso en el tratamiento de la malaria por P. falciparum en lactantes y niños pequeños puede tener consecuencias fatales, sobre todo en el caso de las infecciones más graves. Al tratar a niños pequeños es importante garantizar una dosificación precisa y la retención de la dosis administrada, ya que los lactantes tienen más probabilidades de vomitar o regurgitar el tratamiento antipalúdico en comparación con los niños mayores o los adultos. El sabor, el volumen, la consistencia y la tolerabilidad gastrointestinal son factores determinantes para que el niño retenga el tratamiento. Las madres suelen necesitar asesoramiento sobre las técnicas de administración del fármaco y la importancia de volver a administrarlo si se regurgita en la hora siguiente a su administración. Dado que el deterioro de los lactantes puede ser rápido, el umbral para el uso del tratamiento parental es mucho más bajo. En ocasiones, los pacientes que han recibido recientemente tratamiento para una infección palúdica pueden regresar a la unidad sanitaria con una recurrencia de la enfermedad por P. falciparum. La recurrencia puede deberse a una reinfección o a un recrudecimiento. Puede ser muy difícil determinar la diferencia entre ambas. Una reinfección es una nueva infección genéticamente distinta de la primera infección. La recrudescencia es una reaparición de la parasitemia del mismo genotipo que causó la enfermedad original debido a una eliminación incompleta de los parásitos asexuales tras el tratamiento. Puede ser difícil y a veces imposible diferenciar entre una reinfección y una recrudescencia sin genotipar tanto la infección inicial como la recurrente. Pero un aparente recrudecimiento debe investigarse para intentar comprender la razón del fracaso del tratamiento. Las razones más probables de una recrudescencia o del fracaso del tratamiento son vomitar el medicamento antes de su absorción, una dosificación subóptima, es decir, no prescribir la dosis adecuada para el peso o la edad del paciente, y una mala adherencia al curso completo del tratamiento. Otras causas de recrudecimiento, aunque menos probables, son medicamentos de calidad inferior, farmacocinética inusual y resistencia a los fármacos. Más adelante, en este módulo, hablaremos de cómo vigilar de forma sistemática y proactiva la resistencia a los medicamentos en los entornos de eliminación utilizando el enfoque de vigilancia integrada de la eficacia de los medicamentos. Es importante señalar que una infección por P. falciparum recrudeciente debe tratarse con el medicamento antipalúdico de segunda línea del país. El tratamiento de otras especies de paludismo puede diferir del de P. falciparum. Si se desconoce la especie de paludismo, el paciente debe ser tratado como si se tratara de P. falciparum, porque ese parásito causa la enfermedad más grave. Si se conoce la especie del paludismo y se trata de una infección mixta de P. falciparum, abreviado como PF, y P. vivax, abreviado como PV, o P. ovale, abreviado como PO, el paciente debe ser tratado con una ACT y 14 días de primaquina. Antes de suministrar una dosis terapéutica completa de primaquina, el paciente debe someterse a una prueba para detectar la deficiencia de G6PD. Si el paciente está infectado por P. vivax, P. ovale, P. malariae, abreviado como PM, o P. knowlesi,
Una especie de paludismo simiesco que puede afectar a los humanos, abreviado como PK, en una zona con infecciones conocidas sensibles a la cloroquina, existe la opción de tratar al paciente con una TCA o cloroquina más 14 días de primaquina. Sin embargo, si los parásitos de la zona no son sensibles a la cloroquina, la infección debe tratarse con un TCA más 14 días de primaquina. Actualmente, no se recomienda que las mujeres embarazadas en su primer trimestre reciban un ACT. Existen otras opciones para su tratamiento, como acabamos de ver. El paludismo grave puede ser peligroso para el paciente y debe identificarse y tratarse inmediatamente para evitar la muerte. Para todos los parásitos de la malaria grave se define como una prueba parasitológica positiva para la malaria y al menos uno o más de los signos o síntomas de enfermedad grave enumerados en esta tabla. Las características clínicas de la malaria grave incluyen alteración de la conciencia o coma, postración, convulsiones, respiración acidótica, dificultad respiratoria aguda, shock, lesión renal aguda, ictericina con disfunción de órganos vitales o hemorragia significativa. Los hallazgos de laboratorio pueden incluir hipoglucemia, acidosis metabólica, anemia grave, hemoglobinuria, hiperlactatemia, insuficiencia renal o edema pulmonar. La hiperparasitemia o alta densidad de parásitos en las infecciones por P. falciparum y P. knowlesi también es un motivo para clasificar a un paciente como enfermo de malaria grave. La muerte por malaria grave suele producirse a las pocas horas del ingreso en un hospital o clínica, por lo que es esencial que se alcancen lo antes posible concentraciones terapéuticas de un fármaco antipalúdico altamente eficaz. El tratamiento de la malaria grave comprende principalmente la evaluación clínica del paciente, el tratamiento antimalárico específico, el tratamiento adicional y los cuidados de apoyo. Los pacientes con sospecha de enfermedad grave deben ser remitidos lo antes posible al hospital de referencia más cercano, a veces conocido como centro de atención terciaria, para garantizar una atención adecuada, independientemente de la edad o del punto de contacto. Actualmente, no se recomienda esperar a un diagnóstico confirmatorio. Cuando no sea posible el tratamiento completo de la malaria grave, pero se disponga de inyecciones, los adultos y los niños deben recibir una única dosis intramuscular de artesunato y ser remitidos a un centro adecuado para recibir atención adicional. Cuando no se disponga de artesunato intramuscular, debe utilizarse arteméter intramuscular o, en su defecto, quinina intramuscular. Cuando no se disponga de la inyección intramuscular de artesunato, los niños menores de 6 años pueden ser tratados con una dosis rectal única de artesunato en forma de supositorio. Los niños que reciban artesunato por vía rectal deben ser remitidos inmediatamente a un centro adecuado para recibir atención adicional. Los adultos y los niños con malaria grave, incluidos los bebés, las mujeres embarazadas en todos los trimestres y las mujeres lactantes, deben ser tratados con artesunato intravenoso o intramuscular durante al menos 24 horas y hasta que puedan tolerar la medicina oral. Una vez que el paciente ha recibido al menos 24 horas de terapia parenteral y puede tolerar la terapia oral, el tratamiento del paciente debe completarse con 3 días de un ACT y una dosis única y baja de primaquina si la infección se debe a P. falciparum. El seguimiento posterior al alta de los pacientes que han recibido tratamiento para el paludismo grave es fundamental para garantizar la curación completa y evaluar cualquier posible recaída o recrudecimiento del parásito del paludismo. En los entornos que se acercan a la eliminación, supervisar el tratamiento de los pacientes y hacerles un seguimiento puede mejorar el cumplimiento, la curación y contribuir a la interrupción de la transmisión. El seguimiento de los pacientes puede organizarse programando su regreso al centro sanitario en una fecha futura o recurriendo a los trabajadores sanitarios de la comunidad para que visiten a los pacientes en su domicilio. El seguimiento de los pacientes contribuye a la seguridad del paciente, ya que ayuda a identificar a cualquier paciente que haya tenido un recrudecimiento o una recaída y le proporciona el tratamiento adecuado.
El seguimiento de los pacientes también ayuda a interrumpir la transmisión al garantizar una curación completa. Hacemos un seguimiento de los pacientes en momentos determinados en función de la especie de parásito y del fármaco antipalúdico administrado. Para todas las especies, el primer seguimiento debe ser, como mínimo, el día 28 o el día 42 después del tratamiento. Utilizamos el día 28 cuando el antimalárico tiene una semivida más corta, por ejemplo, artemether-lumefantrina, AL, o artesunato, sulfadoxina, pirimetamina. Utilizamos el día 42 cuando el antipalúdico tiene una semivida más larga, por ejemplo, dihidroartemisinina, piperaquina o artesunato mefloquina. Además, para PEVIVAX y PO-Vale, la OMS recomienda un seguimiento de nuevo a los 3 meses para comprobar si hay recaídas. En algunos entornos, los pacientes de PEVIVAX deben ser objeto de seguimiento durante un año. Como mínimo, todas las personas infectadas deben recibir una consulta clínica y una evaluación parasitológica el último día de seguimiento. Debido a la permanencia en sangre de los antígenos utilizados en las PDR, debe utilizarse la microscopía para la evaluación parasitológica. El seguimiento de los pacientes debe documentarse en sus historiales médicos y en la base de datos nacional sobre malaria. El seguimiento de todos los pacientes debe realizarse como parte de una buena gestión de casos. Dentro de unos minutos hablaremos también de cómo puede utilizarse la información sobre el seguimiento de los pacientes como parte de una estrategia para controlar la eficacia de los medicamentos antipalúdicos. Hasta ahora, nos hemos referido en gran medida al tratamiento de la malaria que tiene lugar dentro de las unidades de salud por parte de clínicos con formación oficial. Sin embargo, en muchos países, el diagnóstico y el tratamiento de la malaria tienen lugar en la comunidad por parte de voluntarios formados. Dediquemos unos momentos a considerar cómo pueden contribuir los trabajadores sanitarios comunitarios a la eliminación de la malaria. Los trabajadores sanitarios comunitarios pueden desempeñar varias funciones importantes en la eliminación de la malaria. Los trabajadores sanitarios comunitarios, abreviados como TSC, que han recibido una formación adecuada y una supervisión de apoyo, han demostrado ser capaces de utilizar correctamente las PDR para diagnosticar con rapidez y precisión las infecciones de paludismo. Debido a su proximidad a los pacientes, los TSC pueden proporcionar tratamiento con prontitud, evitando la aparición de enfermedades graves y la transmisión ulterior de la infección. Los TSC pueden identificar a los pacientes que requieren derivación por enfermedad grave y ayudarles a recibir la atención que necesitan. Los TSC pueden participar en la vigilancia pasiva y activa de la malaria. A través de su relación con la comunidad, los TSC pueden ser defensores de la eliminación de la malaria e implicar a las comunidades para que participen en las actividades de eliminación. Los TSC también pueden participar en muchas intervenciones de eliminación, como la administración masiva de fármacos, el control de vectores y la investigación de casos y focos. En las zonas en las que la cobertura de los centros sanitarios no es óptima, se debe capacitar, formar y apoyar a los TSC para que refuercen los esfuerzos de eliminación de la malaria. La supervisión del tratamiento y el seguimiento de los pacientes es una parte importante del manejo de casos de malaria en los entornos de eliminación. ¿Cómo podría supervisarse el tratamiento de los pacientes y cómo podría establecerse el seguimiento de los mismos dentro del sistema sanitario de su país? ¿Hospitalizaría a los pacientes durante su tratamiento o realizaría una supervisión ambulatoria? ¿Utilizaría instalaciones sanitarias o trabajadores sanitarios comunitarios? ¿Cómo se introduciría la información en el sistema de información sanitaria? En resumen, aunque el manejo de casos es fundamental para prevenir la enfermedad grave y la muerte, en las zonas que se acercan a la eliminación, la gestión de casos también desempeña un papel a la hora de contribuir a la interrupción de la transmisión. Las definiciones de casos sospechosos para identificar a los pacientes que deben someterse a pruebas de malaria deben elaborarse de forma que se equilibren la sensibilidad y la especificidad y sean fáciles de aplicar. La microscopía y las pruebas de diagnóstico rápido son los métodos de diagnóstico recomendados para la malaria.
La microscopía y las pruebas de diagnóstico rápido son capaces de identificar la enfermedad clínica debida a la malaria. En las zonas que se acercan a la eliminación, la adición de una única dosis baja de primaquina al tratamiento del P. falciparum mata los gametocitos maduros. Se utilizaron estos 3 documentos como base para el desarrollo del curso. Uno es el Marco para la Eliminación de la Malaria, publicado en 2017. Otro es el Manual de Referencia para la Vigilancia, el Seguimiento y la Evaluación de la Malaria, publicado en 2018. Una tercera son las Directrices de la OMS para la Malaria, publicadas en 2021. Aquí se enumeran los materiales básicos utilizados en esta unidad. Las referencias a otras fuentes de información incluidas en la formación se enumeran en la diapositiva Referencias, que aparece a continuación. Puede acceder fácilmente a las directrices de la OMS sobre la malaria, junto con los datos del Informe Mundial sobre la Malaria, a través de su dispositivo móvil descargando la aplicación WHO Malaria Toolkit de Google Play o Apple Store.